Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Hoy es 7 de diciembre, la noche de las velitas, que marca el inicio de la temporada navideña y se celebra en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Durante esta noche, las familias y comunidades encienden velas y faroles en las calles, patios y ventanas de los hogares, creando un ambiente mágico y luminoso. Y en esta mañana, aquí en el Campo de Caracol Radio, hoy vamos a hablar de la producción de cacao en el departamento del Meta, el cultivo del maíz, su importancia para Colombia. Una prenda muy tradicional que se utiliza en muchas regiones del país, los campesinos, pero hoy vamos a hablar precisamente del sombrero, pero en este caso el sombrero que utilizan los llaneros, y de un programa que se denomina Asómbrate, que está orientado a establecer mecanismos para evitar el cambio climático. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio, hoy 7 de diciembre, la noche de las velitas. En esta mañana vamos a hablar de la producción de cacao que se está dando en el departamento del Meta. Datos interesantes, las exportaciones de cacao colombiano vienen reportando un crecimiento del 103,7%, ya contribuyen de una manera importante en el repunte general del sector agropecuario que se ha convertido en el motor de la economía colombiana. Un productor de cacao nos va a compartir en los próximos minutos sus experiencias. Estamos hablando de don José Antonio Arenas. Él se encuentra en la zona rural del municipio de El Castillo. Esto está ubicado en el departamento del Meta. También ha sido ganador de premio a la calidad del mejor cacao. Don José Antonio, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, don José, ¿por qué no nos cuenta cómo surge el proyecto de cultivar el cacao, de adelantar este proceso ahí en El Castillo? Bueno, lo que pasa es que, eso, el problema del cacao, eso tiene varios componentes, o sea, varias calidades. ¿Por qué? Porque las semillas todas no son iguales y la gente tiene mucho cacao, entonces por ahí tiene cacao antiguo, que no son semillas certificadas. Entonces las calidades, así mismo vienen las calidades del cacao. Porque una buena calidad, usted saca una buena producción. Claro. Y el beneficiado, de todas maneras, eso sí va en el cuidado del ser humano. Porque unos benefician de una manera, otros benefician de otra. Y unos fermentan más, otros fermentan menos. Pero ya la gente está cogiendo el ritmo de pronto del manejo del cacao, porque ya siempre han habido algunos cursos. Han habido algunas entrevistas en la cuestión del manejo. Por eso, prácticamente Guamá se quedó con el primer premio del cacao, porque ahí benefician un cacao muy hermoso, muy bonito, muy exacto. Pero entonces también se certificaron las semillas. Ahora, con este conocimiento que usted tiene, ¿cuáles son las variedades de semilla que en estos momentos se están utilizando por parte de los campesinos del departamento del Meta en la producción de este cacao de excelente calidad? Pues de aquí la semilla buena es ¿cómo se me olvidó el nombre de las semillas del cacao? Pero es una variedad muy buena, ¿no? Sí, hay dos, que aquí en Guamal se está manejando una sobre el cacao. No, pero tranquilo, don José. Es decir, ese cacao, ¿qué bondades tiene para tener una semilla certificada y tener un producto de excelente calidad? ¿Qué lo diferencia del resto de variedades, por ejemplo, en cuanto a calidad, textura, sabores? Bueno, en sabores, de pronto sí. Las calidades, ahí sí como le dije, depende de pronto de la buena semilla, se saca una buena calidad. Uh-huh. Porque es que hay gente que todavía maneja esa cuestión de las semillas antiguas, y esas semillas no son híbridas, son comunes. Entonces esas semillas ya no son iguales a las otras. Bueno, don José, ¿cuántas hectáreas en estos momentos tiene sembradas con cacao ahí en la zona de El Castillo, en el departamento del Meta?
Pues nosotros hay 4. ¿Y la producción es más o menos de cuánta la por hectárea? Pues eso se viene, la cosecha se viene por ahí por 1 o 2 meses. Entonces son pases por hectárea por ahí de 2 cargas, una carga, y de pronto más. Sí. Entonces, en el común, porque si es en los híbridos, pues eso dan por ahí, póngale una hectárea, unas 5 o 6 cargas. Claro. Ahora, el precio está muy bueno, ¿no? Sí, claro, excelente. Pues de todas maneras, a nosotros como agricultores nos ha servido mucho esos precios, porque realmente pues ya son precios muy buenos y ya la gente se puede solventar un poco en ese caso. Primero, pues un kilo de cacao valía 2.000 pesos, 2.500 pesos, hoy subió a 5.000 y ahora pues está a 30.000. Sí. Entonces, pues hay mucha diferencia en ese caso. Ahora, don José Antonio, ¿por qué toman la decisión de inclinarse por el cacao y no de pronto producción de café? Sí, pues la cuestión del café, pues eso es siempre hay unas semillas muy buenas, pero todo el café produce más harto como aquí en Meta o aquí en el municipio de Guamal, en las cabeceras del Ariari, que son terrenos más frescos, fríos. Entonces ahí ya el café sí pega bueno, pero aquí ahí bajito en el plan no, porque es caliente y el café en lo caliente no prende. Claro. O prende sí, pero entonces no da la producción no es igual. No, el cacao sí es de este clima. ¿Algún mensaje para los campesinos que a esta hora de la mañana lo están escuchando, que tienen cultivo de cacao o que van a intentar un cultivo? Sí, de todas maneras, vamos a darle un mensaje, de todas maneras que de todas maneras cuiden muy bien eso, porque es el sustento de la persona y que es un trabajo de muy buena facilidad para el campesino. Y ojalá todo el mundo llegara a sembrar eso, porque de todas maneras se necesita y el empleo es bueno, porque es un producto de muy buena existencia para uno como campesino para trabajarlo. ¿Por qué no lo acosa uno? Claro. Él le va dando plazo de pronto para cogerlo, para alimentarlo, para sacarlo, pero no le pasa como lo del café, que se dio a punto y se cayó. El cacao no. Él siempre le da plazo a la persona, entonces pues es un cultivo de muy buen manejo. Sí, yo le diría a la gente de todas maneras, no, y la gente está sembrando harto y lo están sembrando con buenas técnicas. Eso es bonito, que haya trabajito y haya empleo para la gente. Don José Antonio Arenas, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio hablándonos de la producción de cacao, de su cultivo, que usted lo tiene ahí en el departamento del Meta. De verdad, muy amable, gracias y un feliz resto de día. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta ahí. Uno de los cultivos más tradicionales entre los campesinos colombianos para atender su demanda, su alimentación, es el maíz. Precisamente vamos a hablar del cultivo del maíz, las semillas, el área cultivada y las condiciones climáticas. Estamos saludando a esta hora de la mañana al ingeniero agrónomo Andrés Arango González, especialista en el cultivo del maíz. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido al campo de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Luis Enrique. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo van las cosas, ingeniero? Bien, estamos enfrentando en este momento un semestre atípico aquí en el Valle del Cauca, increíble para todos ustedes que nosotros estemos pasando un verano, pero usted ya sabe que el clima, como lo vamos a ver ahora, es algo impredecible y estamos sufriendo por verano. Bueno, doctor Andrés, ¿cómo está la situación del cultivo en el maíz? Uno habla de que definitivamente llegan demasiadas importaciones para atender diferentes sectores de la actividad del agro en Colombia. Usted, que es un conocedor sobre esta materia, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo están las áreas? ¿Cómo está el cultivo en Colombia? Bueno, el maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo. Este grano es una pieza fundamental en la seguridad alimentaria global, no solo porque lo consumimos como alimento directo, sino porque desempeña un papel vital en la cadena de producción de alimentos balanceados
para la avicultura, la porcicultura, la ganadería, las mascotas, las especies menores y la piscicultura. Además, es importante resaltar que hoy más de 4.000 productos contienen maíz. Entonces estamos frente a un cultivo espectacular, una planta muy importante que nos ha acompañado durante toda la historia. Variedades de semilla en Colombia, porque cuando uno ve la producción, uno tiene como ya ciertas semillas, ciertas variedades, pero si uno se compara con México, pues uno ve que tenemos muy pocas semillas, o es que de pronto esas semillas que eran nativas han desaparecido. ¿Qué semillas estamos en estos momentos utilizando en Colombia? Bueno, Luis Enrique, aquí hay una cosa que es muy importante. Me voy a tomar el atrevimiento con los oyentes de contarles que hay una persona en el mundo del maíz que se llama Fred Below. El doctor Fred Below es el director de fisiología de la Universidad de Iowa. Y entonces, dentro de las claves para sembrar maíz, el doctor Below anota: la elección del material genético es la decisión de manejo agronómico más importante que el agricultor toma cada ciclo. ¿A qué hace referencia el doctor Below? La semilla, el material genético, es la materia prima de la empresa maicera. El agricultor debe sembrar, primero que todo, semilla certificada, que cumpla con todos los atributos de calidad, el vigor, el porcentaje de germinación adecuados, y fundamental que esa semilla sea tratada y tratarla antes de sembrar. ¿Qué es lo que estamos escogiendo hoy? ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy? Digamos que los agricultores tecnificados de Colombia estamos haciendo uso de semillas o de materiales genéticamente modificados, que son una herramienta fundamental para enfrentar en el campo problemas de plagas y malezas. Pero no podemos abandonar la producción de semillas de variedades, de razas, de variedades autóctonas, que son la base fundamental de la resistencia a plagas y enfermedades que son nativas de las zonas agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que debe sembrar el agricultor? El material que mejor se adapte a su zona de producción. Esa es la primera clave, Luis Enrique, que la gente siembre lo que mejor se adapte a su condición de producción. Entonces, tenemos que echar mano a lo que hay y conocer muy bien cuál es nuestro ambiente para elegir correctamente el material. Primera clave del rendimiento, la elección del material a sembrar. Sí, con esta panorama y con lo que usted nos ha explicado, en Colombia, ¿qué variedades se están utilizando? En el cultivo ya pues, de los industriales, semillas genéticamente modificadas, ¿qué variedades son las que se utilizan? Bueno, nosotros utilizamos, digamos, lo que hay en el mercado. Las compañías productoras de semilla ofrecen a los productores, en el caso de los organismos genéticamente modificados, la tolerancia a las aplicaciones totales de herbicidas. Estos herbicidas pueden ser Roundup o materiales que tengan tolerancia a la aplicación de glufosinato de amonio. Y en el caso de la protección contra insectos, estos materiales genéticamente modificados ofrecen tolerancia para el ataque de ciertos lepidópteros, especialmente lo que tiene que ver con los barrenadores del tallo, como diatrea, y para los comedores de follaje, como Spodoptera frugiperda. Entonces, dependiendo de las empresas, tenemos la oferta de materiales genéticamente modificados como herramienta para defendernos de esos dos fenómenos. También dependen las condiciones climáticas, porque no es lo mismo estar, por ejemplo, uno aquí en el centro del país, en la zona andina, en la costa Caribe, o por ejemplo en el caso de usted que está en el Valle del Cauca. ¿Esas condiciones climáticas también tienen un efecto en la producción, en el cultivo? Bueno, Luis Enrique, ha tocado usted el punto neurálgico de esta conversación. Lo primero que tenemos que saber y entender claramente es que el clima, el ambiente, es el factor de mayor impacto sobre el rendimiento.
ya que influye directamente en el éxito o en el fracaso de todos los esfuerzos de manejo que haga el agricultor. Escúcheme bien, el clima es impredecible, es inmanejable, es incontrolable y, muy importante, es irreversible. Ninguna tienda vende un día de sol ni un aguacero. Entonces, nosotros, los maiceros, que hacemos agricultura de temporal, que en algunos casos los agricultores aquí, especialmente en el Valle del Cauca, contamos con riego, podemos ofrecerle al cultivo una opción diferente. De lo contrario, es lo que el ambiente provea. Entonces, el conocimiento de ese ambiente es la base fundamental, porque es el factor que más influye en el rendimiento. Cuando usted conoce el ambiente propio de su finca, de su lote, usted puede tomar la decisión más importante, de escoger el material a sembrar de acuerdo a la oferta ambiental que se sabe. Doctor Andrés, el tipo de suelo también me imagino que juega un papel clave a la hora de tener un mayor rendimiento, de tener un cultivo y también de utilizar los diferentes productos para que el agricultor, los productores tengan unas cosechas buenas y rentables, ¿o no? Bueno, yo me voy a tomar el tiempo, de pronto, Luis Enrique, con el perdón de usted. Tranquilo. Para que hagamos una observación bien completa. Antes de tomar la decisión de cultivar maíz o cualquier otro cultivo, el agricultor debe analizar cada uno de estos conceptos que le pueden ayudar a explotar el potencial de rendimiento del material genético de su elección, de lo que él vaya a sembrar en su lote. Lo primero, seleccione correctamente el lote. Lo segundo, conozca a fondo la historia del lote, especialmente lo que tiene que ver con la oferta ambiental. Cuánto llueve al año, cuándo es la época de mayor precipitación, cuál era el cultivo anterior, cuál fue el rendimiento, cuáles fueron los problemas. Haga un análisis del suelo desde el punto de vista físico, químico y microbiológico para conocer a ciencia cierta qué le ofrece el suelo a su cultivo. Si cuenta con riego, que tenga un análisis de la calidad de agua, que pueda tener la asesoría para que haga un correcto muestreo de las plagas del suelo, que tenga el conocimiento de un inventario de malezas, que de acuerdo a ese tipo de suelo, como usted comenta, escoja el sistema de preparación, ya sea una labranza convencional, una labranza reducida, un sistema de siembra directa, que el agricultor pueda garantizar la revisión permanente de los sistemas de drenaje. El maíz no soporta encharcamientos. Entonces, definir de acuerdo a todo este conocimiento una época de siembra correcta, de acuerdo a la oferta ambiental, para que el maíz en la época crítica tenga la mayor oferta ambiental para que haya un buen rendimiento. Y eso solamente lo puede hacer el agricultor que conozca la historia del lote. Y en ese orden de ideas hay otro tema que es bien interesante y usted me imagino que obviamente lo maneja a la perfección, que es el manejo agronómico. Eso sí que es fundamental y sobre todo pues los pequeños agricultores, los pequeños campesinos no tienen ese manejo. ¿Usted qué nos puede decir de la importancia de ese manejo agronómico y cómo esos pequeños agricultores que no siembran las grandes hectáreas, sino pequeños cultivos para su alimentación o de pronto vender una o dos cargas, lo deben adoptar? Luis Enrique, mire, nosotros tenemos que hacer una claridad muy importante. El maíz no reconoce la mano de quien lo siembra. La planta crece y se desarrolla de la misma manera, sembrado a mano con un chuzo o sembrado con una máquina especializada para sembrar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la primera práctica de manejo agronómico fundamental en el desarrollo de este cultivo es la siembra. La siembra debe ser la labor de mayor calidad que se realice durante todo el ciclo. La siembra tiene que ser con un personal capacitado,
sea grande o pequeño productor, la siembra es la labor de mayor calidad que se debe realizar. Una buena siembra no garantiza un buen rendimiento, pero estoy seguro que una mala siembra sí garantiza un mal rendimiento. Sea grande o pequeño, debe tener en cuenta las mismas condiciones. Condición del lote al momento de la siembra, condiciones ambientales previas y posteriores a la siembra, que el suelo tenga las condiciones para que la semilla que el productor esté sembrando nazca y se convierta en una planta, la calidad de los insumos utilizados en la siembra, la calidad de la semilla, la calidad del fertilizante. Recuerde, Luis Enrique, más del 50% de los costos de producción los tiene que gastar un agricultor antes de que nazca la primera planta. ¿Cuándo es eso? Al momento de la siembra. Entonces, sea grande o pequeño, la siembra es lo más importante que se haga durante todo el ciclo. Y finalmente, doctor Andrés, para no molestarlo tanto, quería preguntarle algunos consejos para el manejo de las plagas del cultivo del maíz. Bueno, Luis Enrique, nos vamos a colocar en el punto de vista de la actualidad maicera en Colombia. Tenemos un problema muy grave con un insecto que se llama Dalbulus maidis, que es la famosa chicharrita, saltahojas, que es el principal vector del complejo achaparramiento. ¿Por qué es un complejo? Porque involucra 4 elementos: virus, espiroplasmas y fitoplasma. Entonces, hoy tenemos ese insecto atacando a los productores de maíz en el departamento del Huila, en el Tolima, en el Valle del Cauca, y ya hay presencia de él en la costa norte, en el departamento de Córdoba, y está acompañando la producción de maíz. Entonces, es una plaga fundamental. La pregunta suya puede tener una respuesta muy amplia y tendríamos que sentarnos a hablar de todas las plagas. Pero lo importante es, uno de los pilares fundamentales, lo anotamos antes, es que el agricultor siembre semilla certificada, semilla de calidad, y si es necesario, si no viene tratada, la debe tratar con insecticidas como pilar fundamental para controlar plagas en los estados iniciales de desarrollo. El resto de las plagas, podemos hablar de cogollero, es muy bien controlado por las tecnologías, pero si no hacen uso de las tecnologías, solamente necesita estar evaluando permanentemente los campos. ¿Por qué? Porque necesita de la supervisión de una persona que pueda guiar al agricultor para determinar el momento oportuno de hacer las aplicaciones de control. Entonces, las aplicaciones dependen de un monitoreo permanente y de la toma de decisiones acertadas. ¿Para qué? Para hacer la aplicación correcta, en el momento correcto, con los insumos correctos. Pues doctor Andrés Arango, no le quito más tiempo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Yo creo que volveremos a concertar una nueva entrevista porque seguimos hablando de este tema y de este cultivo que es de mucha importancia, como usted lo ha dicho. Nos quedan muchos temas que debemos abordar y el compromiso es volver a una nueva entrevista con usted. Doctor, muchísimas gracias. Con gusto, Luis Enrique. Estamos pendientes de su llamada. Bueno, doctor Andrés, para las personas, los campesinos que a esta hora de la mañana lo están escuchando, quieran tener un mayor conocimiento, tener más detalles sobre el cultivo del maíz, ¿hay alguna página, un sitio web donde lo puedan consultar? Sí, don Luis Enrique. Nosotros en Bayer, en Decal, hace años desarrollamos una app. Todos los agricultores hoy cuentan con un teléfono celular. Es una app que no tiene costo, que les podría ser una herramienta útil para que podamos acompañarlos y guiarlos en cada etapa del cultivo de maíz. La app se llama DK Experto, así las letras DK Experto. Esa app tiene a la fecha 62.523 descargas. Quiere decir que 62.523 agricultores tienen DK Experto
en su teléfono y los podemos acompañar de una manera donde encontrará recomendaciones sobre siembra, nutrición, plagas, enfermedades y mucho más alrededor del cultivo de maíz. Luis Enrique, el éxito de la productividad no está hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas simples, extraordinariamente bien hechas y a tiempo. Descarguen de Experto. En esta mañana vamos a hablar de una prenda que los campesinos utilizan todos los días en sus trabajos, en sus faenas, en la agricultura, pero también en la ganadería, en fin. Estamos hablando del sombrero que se remonta a las civilizaciones antiguas y se utiliza por parte de los campesinos para protegerse del sol y de la lluvia. En esta mañana saludamos a don José Urrea. Él es el propietario de una marca muy conocida en los Llanos Orientales, denominada o conocida como Florentino. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sombrero llanero. Don José, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias para todos los oyentes. Sí, podemos hablar mucho respecto a los sombreros. En la llanería se han desarrollado cosas muy interesantes porque desde las épocas de las ganaderías de los jesuitas que se llevaban esas grandes ganaderías de Arauca, Villavicencio, y los blancos, como le decían los indios a los dueños de las haciendas de los hatos, ellos siempre usaban el sombrero lo traían de Europa y desde el siglo XVI se ha desarrollado el sombrero de una manera espectacular. De hecho, el hombre, mi querido amigo periodista, el hombre se cubrió primero la cabeza y luego cubrió los pies. Entonces, los amigos de Europa, los judíos exactamente, se dieron cuenta que había un potencial en los sombreros y en el siglo XVII floreció el sombrero en el mundo. El sombrero es una deidad que ha tenido un orden en la parte, digamos, de orden eclesiástico, de orden militar. En los indios tiene una connotación, va a los estratos sociales y ha formado parte en la historia de toda la humanidad en distintas partes, el sombrero, mi querido amigo. Entonces nosotros, yo en el año 84 inicié esta empresa sencilla en sombreros de fieltro. La gente pregunta por qué en el llano sombreros de fieltro si eso acalora. No, el hombre, y empezando por la cabeza, es un animal de costumbre y la cabeza siente calor mientras se acostumbra al sombrero. Luego ya se desarrolla el sombrero y cuando el hombre, el dueño de la finca o el blanco, como le decían los indios, lleva el sombrero envejecido, entonces se lo regala al del corral, al becerrero, y de ahí desarrollamos nosotros los sombreros, nombres de los sombreros, el caney, el veguero, eso. Y para hacer un sombrero hay que tener en cuenta que el pelo fieltre, y para fieltrar tiene que, al ponerlo en el microscopio, tiene forma de espina de pescado. Entonces ese es el fenómeno de fieltrar. Podemos hablar muchísimo de sombreros, pero esto no es para extenderse mucho. Sí. Don José, ¿cuál es el sombrero que más se utiliza en las faenas diarias por parte de los trabajadores? El sombrero que más se utiliza es, nosotros tenemos un sombrero que se llama el topochero. El topochero es un sombrero como como el sombrero envejecido, pero hoy en día se hace nuevo, pero parece envejecido, que es suavecito, con una cinta de crin de caballo, y entonces lo usa la gente común y corriente. El común de la gente lo usa para el trabajo del llano, lo usa para protegerse del sol, lo usa para torear una vaca brava, lo usa cuando se le lanza una culebra, se le tira el sombrero y hasta ahí llega la culebra, hasta el sombrero se enrosca en el sombrero y ya no ataca porque hay culebras que persiguen a la gente. Esto lo sabemos en la cultura llanera y eso es muy común. ¿Cómo se elabora ese sombrero? Ese sombrero se elabora, en el caso mío yo hago los moldes los hago en un material muy, digamos, que se pueda moldear, y luego los paso a un metal, pero los hago en una prensita totalmente artesanal y se les pone la cinta, se les pone el colorante y se vende el sombrero de acuerdo a lo que lo necesita cada persona, de acuerdo a la forma, de acuerdo al tamaño, al color y al estilo. Hay varios estilos. Hoy en día no se puede decir que hay un sombrero llanero que este es el sombrero, sino el sombrero va llegando a cada parte y va formando su nido, su oficio. Entonces, a través de los años, lo que sí es que sabemos que Yopal, el llano colombiano, es la capital mundial del llanero. Nosotros estamos haciendo que se desarrolle para que sea la capital mundial del sombrero. Usted me habla de otros, llamémosle estilos, perfiles de sombrero. ¿Cuáles son esos otros sombreros que se utilizan en el llano?
Bueno, sí señor, el sombrero que es como el cowboy que viene como el de los gringos, una formita del cowboy. Pero hay otros sombreros que se hacían en Checoslovaquia, que llegaron todos, les repito, por Europa, llegaron algunos por Venezuela, llegaron aquí a la casa de Barbicio, Borsalino, y se han distribuido, que son de pelo, sombreros muy finos, de distintas formas, unos de ala más larga, otros de ala más corta. Pero lo cierto es que el sombrero para el llanero es algo supremamente importante. De hecho, han sucedido muchos problemas porque la gente que no sabe va a un llanero de estos auténticos y le quita el sombrero sin permiso de la cabeza. Ahí puede haber un problema serio, porque el sombrero es algo muy respetado, sobre todo para la gente auténtica, la gente raizal del llano. O sea, sombrero y alpargata es lo tradicional, ¿no? El sombrero y alpargata, que le respete la novia, pero que no le vaya a respetar el sombrero. ¿Sí? ¿Y de qué material se elaboran? El sombrero se elabora de lana de oveja, el sombrero de lana, de fieltro de lana, que es lo que fieltra. Y el sombrero fino se elabora de pelo de conejo o de liebre, pero esta liebre es asiática que se mezcla para ya darle una connotación de más altura con pelo de castor. Entonces eso es lo que da la finura del sombrero. Y también de eso depende el valor. De eso depende el valor. Un sombrero puede valer 150 millones de pesos en los sombreros Tixon de los Estados Unidos, de un sombrero 1000X especial, y puede valer también 50 mil pesos. Pero un ejemplo, estoy hablando de ya como lo mínimo que puede ya ahora. Yo creo que ahora no 50, pero sí 80 mil pesos está un sombrero en lana de los más sencillos. ¿Dónde utilizan más el sombrero? ¿En Casanare o en Arauca o en Villavicencio, en el Meta? Bueno, realmente se utiliza muchísimo, donde más se utiliza el sombrero, a mi humilde concepto, es en Casanare. No tengo un estudio que pueda mostrar en este momento, pero en Casanare. Pero al araucano también le gusta mucho la llaneridad que está representada en el sombrero. Sí, ¿los caporales utilizan qué sombrero? Bueno, el caporal, si estamos hablando de la ganadería, el caporal, que es experto en el arreo del ganado, utilizan un sombrero común y corriente, de pronto un poquito ya viejito, y el sombrero especial lo dejan para ir a las fiestas, a las reuniones, donde está el zapateo, donde está el arpa, el cuatro y las maracas, y se disfrutan los parrandos llaneros. Ahora se ha vuelto ya muy tradicional que no solamente el campesino utilice sombrero, sino que ya se ha extendido a las grandes ciudades, ¿no? Mi querido amigo periodista, el sombrero en este momento, por el calentamiento global, de hecho Florentino ha hecho humildemente unos, casi que anualmente estamos haciendo un estilo de sombrero nuevo que se está adaptando, se ve en los aeropuertos, se exporta, se ve en todo lado, y llegan los turistas de distintas nacionalidades, japoneses, europeos, americanos o norteamericanos, y llegan al llano y se compran un sombrero, porque es una costumbre venir al llano y comprarse un sombrero. Unas dos inquietudes finales, don. ¿Están falsificando el sombrero también llanero? Porque, por ejemplo, el sombrero volteado lo falsifican y lo traen de la China. Le voy a decir algo, el sombrero se está falsificando. En la China están produciendo todo tipo de sombreros, y el sombrero del llano no es fácil falsificarlo, pero sí es fácil que hagan la materia prima en distintos países, y en este momento que la China está manejando el concepto de 5G y van más adelantados que en cualquier momento, hacen los fieltros espectaculares, eso es cierto. La materia prima, pero ya hacerlo, y bueno, no sabemos porque el mundo está cambiando mucho, ¿no? Sí. Pero es un llamado a que la gente consumamos lo nuestro y defendamos lo nuestro, para que lo que nos queda de cultura no se nos vaya a perder. Bueno, finalmente, don José, ¿qué recomendación le daría usted a la hora de un colombiano ir a comprar un buen sombrero? De pronto un sombrero llanero. Bueno, es muy importante fijarse en el tipo, en el aprestamiento de que tenga el material del sombrero, la lana o el pelo. Repito, hay fieltro de lana y fieltro de pelo. O el fieltro de lana va hasta hablando de un precio, va hasta cierto precio, y ahí empiezan los precios ya más altos de los sombreros de pelo. Hay que tener en cuenta que tenga un buen aprestamiento, que tenga que sea fieltro nacional o fieltro importado, que no sea fieltro o digamos que otros materiales que no corresponden. Solo los sombreros finos son los de fieltro, o de lana o de pelo, pero que sean originalmente de fieltro. Pues don José, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil. Bueno, a la gente que nos escucha en Caracol Radio y para todo el país, muchas gracias, muy amable amigo. Asombrate es una estrategia que en estos momentos está apoyando a los pequeños caficultores, pero también cacauteros, para ser más resilientes con el cambio climático.
Vamos a hablar de soluciones y mercados climáticos inteligentes para estos dos sectores de la actividad del agro en Colombia. Estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Joel Brown. Él es gerente país y el vocero de este programa. Joel, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestro programa Asómbrate es un programa que arrancamos en el año 2020 y es una alianza en donde permitimos a pequeños productores vender las emisiones capturadas en sus fincas de cacao o de café a través de una plataforma a clientes internacionales, compradores internacionales. Y esos son árboles que se ubican en las fincas como un proceso de ir a una transición a un sistema agroforestal. Eso arrancamos con el fin de que podemos generar más resiliencia entre los diferentes pequeños productores del país debido a los impactos del cambio climático que estamos en ese momento enfrentando. Y esa es la primera vez que los productores no solamente ven un beneficio por esos sistemas agroforestales, sino también ven beneficio a través de un beneficio económico que nosotros estamos generando cada año a partir de las capturas que se generan. Ahora, este proyecto se va a aplicar, o mejor, ¿cuántas familias se van a ver beneficiadas? Actualmente en este programa tenemos 36,000 productores registrados y la meta es en los próximos años de llegar a 100,000 productores en el año 2027. Y eso esperamos hacer a través de tanto alianzas que estamos generando con diferentes actores del sector, como el gremio Fede Cacao, pero también con diferentes empresas como Compañía Nacional de Chocolates, Luker, Colcocoa, pero también empresas del sector café. Entonces, ahí estamos tratando de llegar al máximo número para que podamos generar este mercado en Colombia. Y hoy en día es una realidad. Hoy en día lo que estamos viendo es que los productores reciben un pago de un mínimo de 20 euros por tonelada, que hoy en día estamos negociando a un precio de alrededor de 40 euros por tonelada, de lo cual un 80% de este valor va al productor. Entonces ahí donde generamos no solamente una venta, sino también es uno de los programas más inclusivos que encontramos hoy en día, dado que la mayor parte del valor que se genera a través de ese esquema se devuelve al productor que finalmente está haciendo el trabajo. ¿La idea es que el proyecto se puede extender a todo el país? En este momento tenemos habilitado un 80% de las zonas de producción de cacao y café. La idea es que habilitamos otras zonas también para llegar al 100%. Y está abierto a los productores que tienen interés, pero es importante conocer que hay unos requisitos del programa. Entre otros, es que podemos admitir hasta un máximo de 10 hectáreas en este programa y por otro lado no podrá haber, alguna forma de deforestación o degradación forestal en las fincas en los últimos 5 años. Y debe que ser, una apuesta a largo plazo. La idea es que un sistema agroforestal es una apuesta a 20 años y ahí donde buscamos un compromiso de ambas partes para que podamos generar este valor tanto para el productor, tanto para el mercado. A los productores de cacao, a los campesinos que están en esta actividad, lo están escuchando a esta hora de la mañana, de pronto cumplen con alguno de estos requisitos. ¿El camino a seguir es comunicarse con quién o cómo es el proceso para poder vincularse? Los campesinos que están interesados en este programa se puede conectar a través de la página asombrate.org y ahí se encuentran los diferentes números, incluso tenemos ya varios canales de WhatsApp con que se puede conectar directamente con nuestros técnicos que están ubicados en el campo
y ahí se puede obtener más información sobre los requisitos, programar una visita o simplemente conocer más detalles sobre qué implica eso para uno al momento de estar en. Joel, me imagino que hay un seguimiento, ¿no? Para que cumplan con todos los parámetros que ustedes han establecido. Es correcto. Nosotros, y en este camino, nosotros acompañamos a esos productores porque, digamos, es una transformación de la finca a un sistema agroforestal. Ahí brindamos no solamente una ayuda, acompañamiento técnico, también hacemos una transferencia de conocimiento sobre cómo se puede obtener, digamos, optimizar la captura de carbono en su finca, cómo se puede reducir las emisiones de carbono en su finca, pero también cómo acceder a los insumos para que su finca se pueda convertir a un sistema agroforestal. Entonces, es un paquete completo y ahí donde enfatizamos mucho en que aquí el programa tiene una gran capacidad instalada con personas en todas partes del país, pero también con alianzas con diferentes organizaciones de productores y empresas que se han unido con este programa. ¿El balance al día de hoy es bueno? El balance hoy es bastante positivo. Hoy en día ya sabemos que hemos generado desde hasta el año pasado, hemos generado alrededor de 1 millón de euros, es decir, más de 4.000 millones de pesos en giros hasta el productor. Y este año esperamos doblar, más que doblar este monto por lo que son las capturas en las diferentes fincas registradas. Y el panorama pinta tanto positivo en el sentido que no solamente se va a generar más capturas de carbono, sino también el precio del mercado también tiene una tendencia hacia arriba. Entonces lo que estamos viendo es, podemos capturar más y podemos capturar con un mejor precio. Ahora, ustedes tienen el respaldo del gobierno del Reino Unido, ¿no? Es correcto. Y aquí es importante resaltar estos apoyos internacionales. En este caso, es un apoyo que nos brinde el Reino Unido a través de un programa que lanzamos justamente ahora en el Choco Choco. Este programa que se llama Soluciones y Mercados Climáticamente Inteligentes para Pequeños Productores de Cacao en Colombia busca ayudar a impactar a 13.000 familias, cubriendo 26.000 hectáreas de cultivo, y es una inversión de alrededor de 6.000 millones de pesos. Con eso esperamos justamente llegar a incrementar esta cobertura en diferentes otras zonas del país, como por ejemplo Antioquia, Arauca, Casanare, Huila, Sierra Nevada, Cesar, y muchos otros departamentos que también ya podemos compartir, así tratando de llegar al 100% de las regiones de cacao en el país. Dos inquietudes finales. ¿Hay la posibilidad que, como este programa Asómbrate ha tenido un buen balance, se puede extender más allá de la producción de café y cacao, o es única y exclusivamente para estas dos actividades? Actualmente es café y cacao y estamos explorando las opciones para ampliar a nuevos cultivos, pero es un proceso que llevamos con mucha precisión. Y actualmente no podemos todavía ya confirmar otros cultivos en el año entrante. Es algo que esperamos comunicar ya en el transcurso del 2025. Y finalmente, Joel, ¿cuál sería ese mensaje para los campesinos, los agricultores que lo escuchan a esta hora de la mañana? Yo creo que el mensaje es para poder, digamos, enfrentar el cambio climático, ya existen soluciones comprobadas. Y esas soluciones comprobadas no solamente mejoran o optimizan, digamos, la productividad, también incrementan la resiliencia de su finca ante el cambio climático. Y con ese esquema, Asómbrate, también puede generar ingresos directos, tangibles en el bolsillo de un productor, con que se puede invertir más tanto en su finca o en su familia
para los próximos años que vienen. Pues Joel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio hablando de este proyecto muy interesante que se viene ejecutando en diferentes zonas del país. Muchísimas gracias, feliz día. Feliz día. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a las 5:05 de la mañana para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. A pesar de que es noche de velitas, vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Y mucho cuidado con la pólvora. No hay que utilizarla, dejarla en manos de expertos para disfrutar, en algunos casos, de los juegos pirotécnicos. Feliz inicio de sábado. Hasta mañana domingo.